Ahora pasemos a la primer parashat del día de hoy. Tenemos programada una sección del libro del profeta Yeshayahu, del profeta Isaías. Es Parashat Yeshayahu, capítulo 28, versículos del 1 al 29. Y dice así: Ay de la corona orgullosa de los borrachos de Efraín, cuya gloriosa belleza no es más que flores marchitas, sobre la cabeza de los que hartan de rica comida y de los aturdidos por el vino. Mira, Yahvé tiene algo fuerte y poderoso, como tormenta de granizo, lluvia de pestilencia, algo como una tormenta de lluvia torrencial masiva será lanzado con fuerza al suelo. Con los pies será pisoteada la orgullosa corona de los borrachos de Efraín. Las flores marchitas sobre la cabeza de los que se hartan de comida rica, que son su gloriosa belleza. Serán como el higo temprano antes de las cosechas de las frutas. Cualquiera que lo ve lo devora tan pronto como lo tiene en la mano. En ese día Yahvé de los ejércitos vendrá a ser corona de hermosura y diadema de gloria para el remanente de su pueblo, y espíritus de justicia para el que preside el juicio, y de valor para los que repelen los ataques en las puertas de la ciudad. Pero también estos están aturdidos por el vino y han divagado por el licor. El Cohen, el sacerdote, y el Nabi, el profeta, están aturdidos por el licor, están confundidos por el vino, han divagado por el licor, están aturdidos en su visión y han titubeado en sus decisiones. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no quedar lugar limpio. ¿A quién le dará instrucción? ¿A quién le expondrá un mensaje? ¿A los recién destetados que recién los ha quitado los pechos? En ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá. Ciertamente como uno que le habla a gente en una jeringonza tartamuda y en un idioma extranjero. Es aquel que les declara: en este lugar de reposo, que repose el cansado, este es el lugar de reposo, pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos la palabra de Yahvé es murmullo tras murmullo, murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, allá allá. Así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Oigan ahora la palabra de Yahvé, ustedes burladores que gobiernan este pueblo en Jerusalén. Porque ustedes han dicho: hemos hecho una alianza con la muerte, hemos concretado un convenio con la fosa. Cuando pase el torrente arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto la falsedad como nuestro refugio, y en la mentira nos hemos amparado. Ciertamente así dijo Adonai Yahvé: miren, yo fundaré en Sión piedra a piedra una torre de cimientos preciosos, extremadamente firme. El que confíe no necesita temer. Pero aplicaré el juicio como cordel de cuadrar y la retribución como nivel. El granizo barrerá el refugio de la falsedad y las aguas inundarán su escondrijo. La alianza de ustedes con la muerte será anulada. Su convenio con la fosa no durará cuando pase el torrente arrollador. Ustedes serán sus víctimas. Los arrebatará cada vez que pase, pasará cada mañana, cada día, cada noche, y será un gran terror entender el mensaje. La cama es demasiado corta para estirarse y la manta es demasiado estrecha para arroparse, porque Yahvé se levantará como el monte Perasim, se enardecerá como el valle de Gibón, y para hacer su obra extraña, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Por lo tanto, déjense de burlas para que no se aprieten más sus mandíbulas, porque he oído un decreto de destrucción de parte de Adonai Yahvé de los ejércitos en todo el país. Estén bien atentos a mis palabras, atiendan con cuidado lo que voy a decir. ¿Acaso el que ara para sembrar ara todo el tiempo, rompiendo y surcando su terreno? Después de haber emparejado la superficie, no aparece el eneldo, arroja el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en su lugar y el centeno en el borde.
porque el que enseña la manera correcta, su Elohim lo instruye. Así también el eneldo no se trilla con el trillo, ni sobre el comino se hace rodar la rueda de la carreta, sino que el eneldo se golpea con un palo y el comino con una vara. El grano es lo que se muele, porque aun si lo trilla indefinidamente y la rueda de su carreta y sus caballos lo pisotean, no lo trituran. Eso también está ordenado por Yahvé de los ejércitos. Su designio es inescrutable, su sabiduría maravillosa. Bendito eres tú, Eleo nuestro Dios, que nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Aquí tenemos un comentario, dice, ¿qué dice Sanedrín 43a y Gitín 57a? Pues no te sabría decir en este momento, pero supongo que lo está citando porque ha de ser algún verso racista o etnicista. El Talmud está lleno de este tipo de comentarios en el que se eleva al judío y al que no es judío se le rebaja, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de literatura, ni lo consideramos tampoco que sea algo que guíe nuestras vidas. De hecho, el Talmud no es parte de los libros que nosotros estudiamos. Pues bien, pasemos entonces a la Derashá Isaías 28 del 1 al 29. Hoy meditamos en el capítulo 28 del profeta Isaías, la lectura que acabamos de tener, un texto profundo que nos habla con fuerza desde múltiples dimensiones. Isaías comienza con una advertencia: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura, dice el capítulo 28, versículo 1. Este capítulo, en esencia, nos confronta con la fragilidad del orgullo humano y con la necesidad de volver a la Torá como fundamento sólido. Isaías denuncia a Efraín, el reino del norte de Israel, por confiar en su riqueza, en su poder y en sus líderes corrompidos, en lugar de confiar en el Creador. La borrachera mencionada no es solo literal, sino símbolo de confusión espiritual de un pueblo que ha perdido la sobriedad del alma. En la visión ebionita, la verdadera riqueza no está en la abundancia material, ni en las coronas de poder, sino en vivir conforme a la Torá, al ejemplo de los profetas y al ejemplo del Mesías. Isaías anticipa que solo un remanente se mantendrá fiel, un resto humilde, los ebionim, los ebionitas, los pobres de espíritu, que realmente confiamos en el León. Aquí encontramos el eco de nuestra vocación: ser ese resto humilde que construye su vida en justicia, lejos de la arrogancia de los poderosos y siempre en torno a la Torá. El pasaje nos recuerda que los Kohanim y los Neviim, los sacerdotes y los profetas de aquella época, erraban en sus juicios porque estaban llenos de vino. No sabemos si esta alusión es literal o simbólica. Esto nos remite a la halajá en Levítico 10:9, donde se prohíbe a los sacerdotes entrar al servicio bajo la influencia del alcohol, porque el juicio de la Torá debe ejercerse con plena conciencia y con discernimiento. La halajá ebionita nos invita a ampliar este proceso, no solo a evitar intoxicantes físicos como drogas o alcohol, sino cualquier ideología, prejuicio o deseo que nuble nuestro juicio espiritual. Recientemente estaba viendo algunos contenidos en YouTube acerca de personas que apoyan abiertamente a los conservadores y personas que apoyan abiertamente a los progresistas, y en ambos casos concordaba nuestra comunidad con ellos en algunas cosas y en otras cosas no. Cuando las ideologías nublen nuestra visión, lo que sucede es que podemos acertar en ciertas cosas, pero en otras vamos a estar muy equivocados, y eso es lo que sucede cuando nos hacemos hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros estamos llamados a tener un centro y analizar todo y tratar de encontrar qué es lo correcto y lo justo ante el Creador y qué es lo verdadero también, porque ninguno de los dos bandos está diciendo totalmente la verdad, o al menos su visión está nublada por sus ideologías. Así, el cumplimiento de la halajá no es una carga, sino una
disciplina que nos mantiene lúcidos y en armonía con Elión. En el contexto histórico, Isaías habla poco antes de la caída de Shomrón, del reino de Samaria, en el 722 antes de la era común, cuando Asiria invadió el reino del norte. Los líderes de Efraín confiaban en las alianzas políticas que tenían en aquel entonces y en su propio esplendor. Recordemos que el reino del norte siempre fue mucho más rico y próspero que el reino de Judá. Pero Isaías advierte que su flor hermosa, una representación de su prosperidad, pronto sería marchita. La historia nos confirma que el orgullo nacional sin justicia y sin fidelidad a la Torá lleva a la ruina. Les puedo recordar algunos ejemplos: Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Persia, Roma, los califatos musulmanes, el Sacro Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, el Reino de los Países Bajos, el Imperio Español, el Imperio Británico y ahora el Imperio Estadounidense, que está ya en caída. Todos estos reinos e imperios cayeron porque ninguno guardaba fidelidad al Creador, solamente tenían su orgullo nacional y sus conquistas. Esto también es una lección para nuestro presente. Los imperios se levantan y caen, pero la justicia de Elión permanece para siempre. La metáfora de la embriaguez refleja el estado mental de confusión colectiva. Cuando un pueblo se deja llevar por los excesos, el placer inmediato o la arrogancia, pierde la capacidad de razonar y de escuchar la voz divina que todos tenemos dentro. Psicológicamente, el orgullo colectivo es como una droga, da la sensación de poder momentáneo, pero conduce a una dependencia y a una caída. Todos estos imperios, el romano, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Británico y ahora el Imperio estadounidense, están cayendo porque para ellos el orgullo colectivo ha sido su droga. Y esto ha nublado su mentalidad, les ha hecho alejarse del Creador, alejarse de lo que es justo y correcto. Y tal como una droga, la droga crea cada vez más dependencia y lleva a la persona hacia su fin. El profeta nos muestra que la sobriedad espiritual es clave para mantener la claridad mental y la claridad emocional. La confianza en Elión actúa como un ancla que estabiliza la psique frente a las tormentas externas. Isaías 28:10 habla de mandato tras mandato, regla tras regla, un poco aquí, un poco allá. Esto ha sido interpretado como una burla de los sacerdotes borrachos, pero también puede entenderse como el recordatorio de que el aprendizaje espiritual se da paso a paso. No se trata de buscar revelaciones grandiosas sin fundamentos, sino de construir una vida de fe con disciplina diaria, con oración, con estudio, con justicia y con compasión. Prácticamente el texto nos invita a vivir con constancia, porque la espiritualidad no se edifica en un día, sino en el hábito de cada día. El capítulo subraya que el juicio de Elión es inevitable contra los que se burlan de su instrucción. Isaías menciona la piedra angular puesta en Sión en el versículo 16, será un fundamento seguro de justicia. Éticamente, esto significa que la vida debe estar edificada sobre un principio firme de verdad y no sobre mentiras convenientes o ideologías pasajeras. Moralmente nos recuerda que el engaño, tarde o temprano, se desmorona como un muro agrietado. Este engaño puede ser un autoengaño, decirse a sí mismo, no me va a pasar nada, somos muy poderosos, somos muy ricos, tenemos mucha influencia sobre el mundo, nada me va a suceder. Eso es lo que pasó con el reino de Shomrón, con el reino norteño de Israel, de Samaria, el cual estaba muy confiado en su poder, en su belleza y en su esplendor, y finalmente terminó sucumbiendo ante el imperio asirio. El mensaje es claro: solo la justicia y la verdad son cimientos duraderos. El profeta concluye con una reflexión agrícola en los versículos 23 al 29. Habla de cómo el campesino sabe cuándo arar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo trillar cada grano según su naturaleza, porque no todo se puede hacer igual.
Aquí Isaías nos muestra un conocimiento casi científico de la agricultura de su época. Cada semilla requiere un tratamiento distinto y el agricultor aprende de la sabiduría divina en la naturaleza. Esto enseña que la Torá no es un conjunto arbitrario de reglas, sino un reflejo del orden creado. Así como la ciencia estudia las leyes del universo, la Torá revela las leyes del espíritu y de la sociedad. Ambas, ciencia y Torá, son manifestaciones de la sabiduría del Creador. El texto hebreo resuena con repeticiones casi infantiles, tzav la tzav, kaf la kaf, en el versículo 10. Estas expresiones lingüísticas tienen un ritmo que parece imitar el balbuceo de los bebés, como si los sacerdotes, ebrios, sea literal o ebrios de poder, repitieran reglas sin sentido. Lingüísticamente, Isaías usa la repetición para denunciar la superficialidad de un aprendizaje sin alma, sin corazón. La Torá no debe ser una letanía vacía, sino una palabra viva que transforma nuestras vidas. Isaías 28 nos advierte contra la soberbia y la embriaguez, literal y espiritual, que llevan al error y a la rutina. Nos recuerda que la vida de fe se construye paso a paso, con disciplina, con constancia, que la justicia es el único cimiento firme y que la sabiduría divina se refleja en la naturaleza, en la Torá y en el ritmo mismo de la vida. Desde la mirada ebionita, este capítulo nos llama a ser remanente humilde que vive sobrio, justo y en armonía con el León, aprendiendo de la ciencia de la creación y de la halajá de la Torá y de la humildad de los profetas. Que cada uno de nosotros, al escuchar estas palabras, se pregunte: ¿estoy edificando mi vida sobre la piedra angular de la verdad o sobre muros agrietados del orgullo? ¿Soy sobrio en mi espíritu o me dejo arrastrar por las intoxicaciones de este mundo y sus ideologías? Que el León nos conceda la lucidez, la disciplina y la humildad para caminar en su senda siempre. Shalom Ubrajá.